Heather Jeffrey y ahora mismo estoy en Dubái y he estado estudiando género y turismo desde el inicio de mis estudios de doctorado en el 2013, más o menos. Y mi enfoque principal ha sido el de los discursos y la violencia epistémica. Hoy o esta noche para mí me centraré en la violencia de género y el turismo que surgieron de un libro coeditado, como dijo Carla, por yo y Paola Vizcaíno y Claudia Ega. Bueno, el libro fue publicado en el 2020 y está titulado Turismo y Violencia de Género. Bueno, antes de todo también debería decir muchísimas gracias por invitarme a hablar de ese tema. La verdad es que es algo que me parece súper importante y muy importante hoy en día. Y bueno, empezaremos. Pienso que contar historias es particularmente útil y importante cuando se discuten temas de género y les contaré algunas historias que creo que ilustran violencia de género. Estas historias son mías y surgieron de los datos que he recopilado para una variedad de proyectos de investigación. Entonces estoy haciendo historias de muchos proyectos. Son poderosos y estoy seguro de que muchos de nosotros podemos relacionarnos con ellos. Pero también debo recordar que estoy contando estas historias, historias de otros que las vivieron y en eso hay violencia epistémica cuando decido qué resaltar y qué silenciar. Terminaré con algunas áreas prioritarias que surgen de la literatura inglesa. Nuevamente, estas son las que yo creo que son áreas prioritarias, pero antes de que lleguemos allí, permítanme decir que más investigación es necesaria en todas partes, incluida América Latina. Investigación que incite a la reflexión previa y el posicionamiento de las otras mujeres y sus estereotipos. Que cuestionemos los estereotipos de Occidente versus Oriente y Norte versus Sur. Así que permítanme comenzar con mi propia historia, no porque sea más importante que los demás, sino porque destaca que las desigualdades de poder en el Reino Unido y porque es desde esta posición desde la que abordo mi investigación. Yo tenía 17 años cuando acepté un puesto de residente en un hotel, así que estaba trabajando en un hotel y también viviendo en el hotel. Era un hotel de lujo en un destino súper turístico en el norte de Inglaterra. Yo tenía 17 años cuando el dueño del hotel me ofreció hacerme la vida más fácil si le entregaba favores sexuales. Tenía 17 años y vivía allí. No tenía a dónde ir. ¿Qué otras industrias facilitan este tipo de relación de poder entre empleador y empleado? Bueno, Marina quería explorar América Latina. Tenía 21 años. Quería sentirse libre para explorar. Quería estar libre de las miradas indiscretas de su sociedad y de sus amados padres. Planeó un viaje, como muchas mujeres de todo el mundo, a un país vecino donde hablan el mismo idioma. Algunos de sus amigos se fueron y ella se quedó con una amiga. Marina fue asesinada. Todos culparon a sus padres por dejarla ir. La culparon porque no debería haber estado sola, aunque no estaba sola. Pero su amiga no contó porque no era un hombre y la culparon. También por ser bonita y por ser blanca. Sarah se registra y cierra la puerta con llave en un hotel, pero en medio de la noche escucha a un ratatatat. Lo ignoró y desaparece. A la noche siguiente vuelve. A la tercera noche abre la puerta por curiosidad y el botones le tapa la boca, la empuja dentro de la habitación y la viola. El día siguiente se acerca a la policía, pero no le creen porque todas las mujeres turistas blancas tienen mala fama.
Mariel limpia habitaciones, gana 2 euros por habitación y si una habitación está muy sucia, llega tarde a recoger a sus hijos del colegio. Su pareja la acusa ser infiel. Él piensa que debería estar más en casa, que debería cuidar de él y sus niños. En el trabajo los clientes sienten que pueden arrinconarla en las habitaciones. El jefe le dice que se ve mezquina cuando sonríe y le acaricia su trastero. Bueno, la violencia de género se define el ONU. Yo no lo voy a leer esto, pero quiero comentar que la diferencia entre la violencia contra las mujeres y la violencia de género radica en el reconocimiento del privilegio y el poder. Si bien ambos conceptos exigen un enfoque en las mujeres, la violencia de género entiende esta violencia como una manifestación de la perpetuación de la desigualdad de género. Y si bien los hombres también pueden ser víctimas de la violencia de género, es más probablemente que sean perpetradores. Sin embargo, esto también es producto de la desigualdad de género. La violencia basada en género es a menudo pasado por alto por los encargados de formular políticas de turismo, académicos, empresas y otras partes interesadas. Quizás porque no ven los vínculos explícitos entre el turismo como industria y fenómeno social y la violencia basada en el género. Bueno, las estadísticas sobre violencia contra las mujeres hablan por sí solas, pero esta no es toda la historia. Muchas mujeres no denuncian y esto ciertamente es exasperante en algunos contextos. Dicho esto, 1 de cada 3 de nosotras ha experimentado violencia física o sexual en algún momento de su vida, pero menos del 40% de nosotros ha buscado ayuda. Bueno, una pregunta clave que debe hacerse es por qué centrarse en el turismo como un foro para la violencia de género. Y lo que surgió de nuestro libro coeditada fue que hay una variedad de características únicas intersectadas que se relacionan tanto con la producción como con el consumo de los productos y espacios turísticos, desde la promoción del turismo y hasta los espacios liminales que crea, hasta las estructuras de poder inherentes al servicio de los consumidores y la industria. Mucho de esto comienza con discursos sobre lo que significa ser una mujer viajera o trabajadora y el hecho de que la sociedad y el turismo están conformados por inequidades patriarcales. Esto es discursivo, pero tiene efectos muy concretos como escuchamos en las historias. Entonces, lo que salió del libro es que sí, que estas características son muy únicos en el turismo y son viajeras que son deviantes. Las viajeras mujeres son la desviación de la normal, ¿no? El masculino es lo normal. Entonces, todo está enfocado en el masculino, está creado por el masculino, para el masculino, y esto también tiene muchos efectos. Las zonas eróticas, liminales, trabajadoras sexualizadas, cliente es el jefe, tiene el poder, explotar joven trabajadores en muchos contextos que sean inmigrantes, a veces con pocas habilidades, inequalidades de poder, también hay la idea de que es solo trabajo de mujeres, que ese trabajo no vale. La estructura de la industria, espacios de turismo que son inseguros y claro, también en muchos de estos espacios se consume alcohol y drogas.
Entonces, en el libro enfocamos mucho en las causas de todos estos problemas y en ciertos capítulos destacan ciertas cosas, como por ejemplo los hombres, los líderes de la industria normalmente son hombres, no hay muchas mujeres en esas posiciones de poder. Hay mucha explotación de mujeres en la publicidad, pero también en el trabajo. Hay mucha reproducción de divisiones del trabajo por ejes de género. Entonces, por ejemplo, las mujeres están en trabajos que son buenos vistos para mujeres y los hombres están en puestos de trabajo que son buenos vistos para hombres. Esto cambia por contexto. Entonces, por ejemplo, en el Medio Oriente, las mujeres no pueden trabajar con el alcohol. Entonces, cambia un poco. No hay datos. Entonces, ya hemos visto de que las mujeres no siempre están llamando a la policía y es muy difícil conseguir los datos. Pero bueno, hay muchos problemas que simplemente existen en turismo, pero no en todas las industrias. Estas son solo algunas de las imágenes que he recopilado a lo largo de los años donde cosifica a las mujeres y se denigran sus roles. Entonces, muchos de estos son de Inglaterra. Lamentablemente, ayer, mientras yo buscaba un hotel en Phuket, Tailandia, encontré imágenes similares en Booking. Y sé que también la doctora Carla ha encontrado imágenes similares que anuncian hoteles en Ecuador. Entonces, esto es un gran problema de turismo, no solo de turismo, pero de turismo, y es algo que tenemos que investigar más y cambiar. Entonces, ¿en qué podemos centrarnos en el futuro? Bueno, en primer lugar, es necesario un enfoque interseccional si alguna vez queremos comprender la complejidad de la violencia de género y el turismo. Pero más que eso, tenemos que entender que van más allá de posiciones binarias, de anfitrión y invitado, o host and guest, hombre, mujer, que nos permiten atender tanto a las oportunidades como los desafíos. Tenemos que mirar a nuestros propios sesgos como investigadores y abordar desde dónde se está dando forma a los datos que surgen de nuestros proyectos de investigación. En la literatura en inglés existe una tendencia a centrarse en las mujeres turistas de Europa y América del Norte y generalizar los estudios para las mujeres de todo el mundo. Esto debe ser cuestionado a través de prácticas representativas. Está claro que las voces de las mujeres deben ser escuchadas y podemos trabajar juntas para asegurarnos de que así sea en todos los foros de la sociedad, pero aún evitamos focalizarnos en los hombres como perpetradores de la violencia de género o aliados de la igualdad de género. Entonces, para lograr un cambio, tenemos que enfocar en hombres también. Para mí, en la literatura inglesa, siempre enfocamos en las mujeres. No siempre damos voz a las mujeres, pero enfocamos en las mujeres. Y a veces también es necesario enfocar en los hombres. Especialmente con este tema. Y el año pasado el ONU tenía un mensaje muy importante para mí y está ahí en inglés que dice "Don't get raped". Y claro, lo cambiaron para leer "Don't rape". Y esto para mí es lo que tenemos que hacer en el turismo. Tenemos que empezar a mirarlo desde este punto de vista si realmente queremos cambiar algo.
Gracias. Y perdón por el PowerPoint. Gracias, Heather, no te preocupes, se ha entendido todo perfecto. Nada, gracias por evidenciar el enlace entre turismo y violencia y la complejidad y necesidad de abordar esta temática desde las personas que nos dedicamos a la academia. Dicho esto, le doy paso a Eliana González Márquez. Es licenciada en Sociología Urbana por la Universidad Autónoma Metropolitana, distinguida con la medalla al mérito universitario por la misma casa de estudios, maestra en Antropología Sociocultural por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y doctorante en el programa de Ecología Humana en Investap, Mérida, y también desde hace poco pues, colaboradora del equipo de Albasud. Y sus principales líneas de investigación son sobre patrimonialización, turismo y historia urbana. Así que, Eliana, cuando desees, gracias. Buenos días a todas y todos. Y yo voy a compartir mi presentación. Me dicen cuando la puedan ver y si me escuchan bien. Perfecto, Eliana, gracias. Cuando quieras. Bueno, pues gracias por la invitación a Carla, a los compañeros de Albasud. Y un poco la presentación que yo quiero compartir con ustedes es una reflexión metodológica sobre cómo investigar o sí, qué investigamos, cómo nos acercamos a ciertos temas, en especial al turismo, en contextos de violencia, ¿no? Y entonces esta ponencia la titulé Una invitación a la etnografía reflexiva para el estudio del turismo, obviamente desde una postura bastante antropológica. ¿Qué es esto de la etnografía reflexiva? Bueno, pues llevar a cabo una etnografía reflexiva permite ver a la investigadora, voy a hablar en femenino, como un activo, como un sujeto activo y partícipe de las relaciones que establece con quienes son sus interlocutores. Es decir, no es este sujeto, brother, que llega a ver qué es lo que sucede, cuya presencia necesita una neutralidad que garantice la objetividad, sino que por el contrario, a partir de la reflexividad, el investigador, la investigadora se convierte en un agente cuya presencia irrumpe en la cotidianidad de las personas con quienes está trabajando en su investigación, donde en ocasiones nosotros mismos nos convertimos en objeto de curiosidad, donde en nosotros se tienden a reproducir los mandatos de género que hay en el lugar donde estamos haciendo trabajo de campo, nos convertimos en sujetos de interrogación y nuestra vida personal entra a jugar un papel importante en las relaciones. Entonces, a partir de aquí, pues un poco lo voy a ir conectando con mi experiencia, voy a hablar de resultados de mi trabajo de maestría. Y a partir de estos mandatos de géneros, yo lo que me encontré fue en una situación donde empecé a hacer trabajo de campo en una ciudad donde los índices de feminicidios habían aumentado en el último año. Había elegido un barrio en el centro histórico de la ciudad de Puebla, que en el imaginario y en la percepción de toda la población era el barrio más peligroso, le decían el barrio Bravo, ¿no? Cuando hablo de estos mandatos de género, me refiero a que una pregunta reiterativa que se convirtió casi en un salvoconducto, por así decirlo, para entrar a una casa, para entrevistar, para hablar con alguna persona, convivir con alguna familia, era cuál era mi estado civil. Era necesario que yo hiciera explícito si tenía o no tenía una pareja para cerrar cualquier posibilidad a propuestas, tanto de hombres como el rechazo de mujeres por, digamos, ser casi como una intrusa. Digamos que al inicio del trabajo de campo mi preocupación por responder esta pregunta estaba ligada a los términos de seguridad, ¿no? Por un lado me alejaba de posibles propuestas sexuales y por el otro también excluía estas posibles rivalidades. Y con el tiempo lo que noté fue que esta condición de ser mujer, joven, de hacer explícito un compromiso, a mí me permitió acercarme a compartir con niñas, a dialogar de cuestiones familiares más íntimas con las mujeres, hablar de los problemas personales y sentimentales, incluso de sexualidad, tanto individual como en pareja, ¿no? Y entonces ya digamos que esto es lo que a mí me permite ir reflexionando, que mi presencia en este lugar no era neutral y dependía de cómo yo me presentaba teniendo en cuenta el género,
la edad y en mi caso también la nacionalidad. Y entonces aquí lo que vamos viendo es cómo cuando nosotros estamos en este proceso de interacción, cuando nosotros estamos haciendo unas entrevistas, muchos elementos que tienen que ver con nuestra subjetividad, con nuestros bagajes culturales, también entran en juego con las relaciones con las personas. Y estas situaciones experimentadas son llamadas por autores como Bourdieu y Buber reflexividad, ¿no? Es decir, el equivalente a la conciencia del investigador sobre su persona y sus condicionamientos sociales y políticos. Y esta reflexividad tiene 3 dimensiones. La reflexividad de la investigadora en tanto miembro de una sociedad o cultura, la reflexividad del investigador en tanto investigador con su perspectiva teórica, sus interlocutores académicos, sus hábitos disciplinarios y su epistemocentrismo, y la reflexividad de la población que estudia. A mí la etnografía reflexiva me permitió reconocer que estoy histórica y geográficamente situada, por lo que mi investigación también está mediada por la interacción con las personas con quien trabajaba, informantes, interlocutores, una relación determinada por mi acción y por la de ellos, que constantemente estaba en diálogo y en transformación, ¿no? Y aquí también cabe señalar otro aspecto del trabajo de campo. Cuando nosotros estamos en espacios, sobre todo en espacios de conflicto, de violencia, ya sea conflicto porque dentro del lugar, dentro del barrio, dentro de la ciudad, dentro del contexto laboral hay un conflicto explícito, o también porque el contexto sociocultural es un contexto de violencia, Malky nos señala la importancia de la improvisación de campo y la vulnerabilidad de la investigadora en el trabajo de campo. Y entonces es importante que nos hagamos las siguientes preguntas cuando estamos trabajando diferentes temáticas, pero en este caso cuando estamos hablando del turismo, ¿no? ¿Quién es la investigadora? Es decir, en mi caso, ¿quién es Eliana? ¿Cuáles son sus bagajes culturales? ¿Cuáles son sus bagajes teóricos? Teniendo en cuenta que llega a un lugar donde hay un mandato de género establecido, donde también va a estar en juego muchas opiniones que tienen que ver tanto con el género como con la política, con la religión, y que eso va a jugar un papel importante en cómo las personas se van a relacionar conmigo, qué tanto me van a permitir acceder o cerrarme las puertas o permitirme hacer entrevistas. También cómo es el contexto sociocultural en el que se desarrolla su trabajo de campo. Esto es importante. Yo voy a hablar para el caso de América Latina, donde pues muchas veces nos enfrentamos a contextos. El turismo no excluye o no hace que un lugar sea seguro. Posiblemente algunas zonas de la ciudad donde predominan espacios turísticos hay una mayor garantía de seguridad, pero lo que sabemos es que no es el contexto en general. En los últimos años hemos vivido una oleada de feminicidios, de injusticia, y constantemente esta amenaza está presente, pero está presente también para nosotras como mujeres que estamos haciendo investigación y que nos atrevemos a estar en espacios donde sabemos que está ahí latente la posible agresión también hacia nosotros, ¿no? Entonces es importante que cuando nosotros seleccionamos el lugar donde vamos a ir a trabajar, conocer cuál es el contexto sociocultural, o sea, qué es este lugar, qué hay ahí, de qué se está hablando, cómo podemos hacer también para que nosotros o nosotras estemos protegidos. ¿Y quién es la población de interés de estudio? O sea, yo en mi investigación, yo soy antropóloga, pero puedo tener un compañero que igual está trabajando temas de turismo, pero los aborda desde otra perspectiva. Pero aquí la pregunta es, ¿quién es mi población de interés? ¿Yo con quién voy a trabajar? ¿Con la población local? ¿O voy a trabajar con los turistas que llegan a consumir? ¿O voy a trabajar con los trabajadores? ¿O voy a trabajar con los inversionistas? ¿O con los generadores de políticas públicas? Entonces, ¿quién es mi población de interés de estudio? Se va a tener que ir relacionando con estas preguntas anteriores para poder establecer la ruta metodológica, para tener en cuenta también este contexto sociocultural y sobre todo en el caso de las mujeres y en ciertas temáticas. Por ejemplo, si vamos a abordar el tema del turismo sexual, este contexto sociocultural en el que se desarrolla el turismo sexual, ¿cómo está? ¿Y quién soy yo? ¿Y cómo yo puedo acceder a cierta información? Y aquí es importante también señalar el tema del género, porque
tanto hombres como mujeres en la investigación accedemos de maneras diferentes a la información. No es lo mismo cuando una mujer entrevista a otra mujer que un hombre entrevistando a una mujer, o que una mujer entrevistando a una mujer en presencia de su compañero, y entonces todo el control y el poder que se reproduce en estos momentos. Un poco de mi experiencia de trabajo de campo, como les señalaba, pues yo trabajé para mi maestría en la ciudad de Puebla. En este mapa podemos observar la zona de monumentos, que está en rojo, del centro histórico. El centro histórico de la ciudad de Puebla, acá en México, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1987 y desde entonces, ya en los años 90, particularmente desde el 2000 hacia acá, ha tenido un importante desarrollo turístico, principalmente en la zona del polígono central. Entonces aquí podemos observar que se han dado muchos procesos de gentrificación que un poco se han ido desplazando hacia las zonas un poco más alejadas de la plaza central. Yo elegí un barrio, como les estaba mencionando al inicio, que es el barrio de San Antonio, que está dentro del polígono de la zona de monumentos, pero que era un barrio donde no llegaba el turismo. Entonces, era el barrio bravo, era el barrio donde la conservación o los recursos para la conservación del patrimonio simplemente no se veían, y por el contrario, lo que se observaba era un aumento en la marginalidad de las condiciones de vida materiales de las personas que estaban acá, ¿no? Entonces, mucho hacinamiento en vecindades, inseguridad, violencia, etc. Y entonces mi pregunta era, bueno, ¿cómo se vive en el patrimonio? O sea, ¿cómo viven estas personas en un lugar que está dentro de una zona patrimonial, en una zona que está en un alto crecimiento turístico? Entonces, si se dan cuenta acá, mi interés de estudio no era quiénes son los turistas que llegan a consumir la historia y la arquitectura en la ciudad de Puebla, sino quiénes eran los que vivían en este lugar y cómo se estaban viviendo y apropiando. ¿Qué pasó? Que yo estaba acercándome a un lugar, como ya les había mencionado, donde el tema de la seguridad era principal, ¿no? Era un barrio altamente estigmatizado, y entonces ingresar ahí, pues era un punto importante. O sea, ¿cómo ingresaba yo a un lugar donde todo el mundo me decía que no fuera? Entonces, a través de la bola de nieve, yo llego, me presento con un grupo, que era un grupo que tenía el control territorial. Y esto es muy importante en muchas ciudades latinoamericanas, donde en ciertos barrios, colonias, hay controles territoriales marcados, donde sabemos que hay cruces, hay límites o fronteras geográficas imaginarias por los controles territoriales. Entonces, digamos, entender el contexto sociocultural implica entender quiénes son los sujetos o quiénes son los actores centrales en este control, y si ellos son, digamos que la puerta de entrada, el permiso para poder estar en este lugar. Entonces, de esa manera yo me presento, se inicia una bola de nieve principalmente a través de mujeres. El trabajo se dio, digamos, visitando, conociendo a algunas mujeres, principalmente en las peluquerías, y aquí fue algo interesante. Yo al inicio contaba, o sea, de la etnografía reflexiva, y entonces muchas veces uno, sobre todo en estos contextos de inseguridad, uno cuando hace investigación quiere entrar y pasar desapercibido, ¿no? Pero resulta que no pasas para nada desapercibido, y ese fue mi primer choque en este lugar. Porque yo no iba bien ni maquillada ni bien vestida, y pues me regañaron. Y entonces, digamos que en medio de esta situación, pues se convierte como en la complicidad de que ellas me querían producir para estar presentable, para que los hombres me vieran. Entonces, a través de eso, la bola de nieve es importante, y el lugar de las peluquerías estaba en una zona, digamos, más transitada, la cual yo recorría a diario, y se convertía también para mí en un elemento de seguridad, porque pasaba, saludaba, y ellas sabían que yo ya estaba en el barrio. También las derivas urbanas, que tiene que ver con una propuesta de conocer el espacio vivido. ¿Qué significa? Entonces, ir, conocer los lugares. Entonces, como investigadora, ir a reconocer cuáles son estos espacios y luego volver a estos espacios, pero acompañada por un habitante del lugar. Resulta que yo todos los espacios que había
conocido sola eran peligrosos. Entonces ya después cuando hice este nuevo recorrido acompañada de una chica de ahí, de este lugar, pues ya me fue explicando por qué eran peligrosos, qué había sucedido en un lugar, qué había sucedido en otro, etcétera. Entonces muchas veces nosotros recorremos los espacios, nos hacemos una idea de lo que sucede ahí, le damos un significado, porque es lo que nos da a primera vista también, lo estamos procesando a través de nuestra experiencia, pero cuando hacemos este recorrido nuevamente con otras personas que viven, habitan y significan este lugar, nos podemos encontrar con otras experiencias. Otro elemento importante en la investigación fue mi cuerpo. O sea, cómo en ciertas ocasiones nuestro cuerpo se convierte también en un elemento central que se pone a disposición o que entra en disputa durante el trabajo de campo. Esto tiene que ver con aceptaciones o rechazos a ciertas invitaciones que se dan. En este lugar, en este barrio, son muy comunes los baños públicos. Es un lugar donde hay mucha carencia de agua, hay muchas vecindades y entonces la gente no tiene acceso al agua entubada y recurre a los baños públicos, que son como una especie de regaderas y de saunas donde se van a bañar. Los fines de semana también es habitual que las familias vayan a este lugar como espacio de recreación y esparcimiento. La invitación era por parte de 3 mujeres que yo las acompañara al baño público y estuviera ahí con ellas. Y esta fue una invitación muy tentadora, pero que a mí también me puso en una situación de controversia, porque era ir a compartir en un espacio donde yo iba a estar desnuda con las demás y posiblemente me iba a permitir también acceder a otras mujeres, a otras informaciones, a otras personas para mi investigación. Esto yo lo llevé a la universidad, lo discutí con mi comité, con mi asesora y las demás profesoras, y yo decidí rechazar. La ventaja, aquí que estaba en discusión, si rechazar esta invitación iba a ser un problema para continuar la relación en este lugar, si me iban a cerrar puertas para entrevistas, pero ahí fue cuando jugó un papel importante el que yo no fuera mexicana. Entonces, se comprendió, ¿no?, que este rechazo estuviera asociado a que yo desconocía que era una práctica cultural importante acá. Nuevamente, las entrevistas que se daban con mujeres en presencias de hombres, nuevamente reforzaban este mandato de género. Entonces, si yo estaba entrevistando a una mujer y su esposo estaba presente, toda la información estaba filtrada por la mirada del esposo. Entonces, constantemente la mujer buscaba la aprobación del esposo y una vez que esto salía del escenario, pues nuevamente podíamos retomar en otro contexto. Yo siempre me preguntaba, ¿y si fuera un hombre? Muy probablemente no hubiera podido entrevistar o quedarme a sola con esta mujer para hacerle las entrevistas, ¿no? Entonces, por eso también el quién somos nosotros es un elemento importante que es necesario reflexionar durante nuestra investigación. Sobre todo en lugares donde hay un contexto de violencia o de conflicto, tenemos muchas veces acceso a cierta información en trabajo de campo que puede ser información bastante sensible. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en una situación donde nuestro interlocutor nos está diciendo cosas muy sensibles y yo no sé qué hacer? O sea, no soy investigadora de policía, no es mi tema, y entonces nuevamente era regresar con todo esto a la universidad y someterlo a un comité de ética, o sea, someterlo a una discusión, porque aunque eran temas relevantes y aunque permitía, digamos, entender el contexto de lo que suponía la investigación en el lugar, también era un riesgo tanto para mí, para mi seguridad como persona, tanto para la persona que me lo estaba diciendo. Entonces, el tema de los comités de ética en las universidades, no sé, en organizaciones no gubernamentales que abordan temáticas donde nosotros, dependiendo también nuestra metodología y qué vamos a ir a buscar en la investigación y qué tanto nos profundizamos en la investigación, y si emergen informaciones con alto contenido de sensibilidad,
es un tema que tenemos que discutir, o sea, cómo lo vamos a tratar y qué tanto nosotros nos vamos a poder involucrar en la manipulación de esta información. Como les mencionaba, en los meses que había iniciado mi trabajo de campo, las tasas de feminicidio habían aumentado de manera alarmante en la ciudad de Puebla. Yo me sentía muchas veces en desconfianza, me sentía insegura, llevaba todo lo que podía de cartas de presentación, mi credencial en un lugar visible, siempre fui muy clara con que mi presencia en ese lugar iba a tener un objetivo meramente académico, o sea, que no quedara ambigüedad a cuál era el objetivo por el cual yo estaba en este lugar. Yo sé que no es el contexto en el que muchos hacemos investigación, pero en estas gamas tan amplias que tenemos sobre los temas del turismo, muchas veces nos vamos a enfrentar a lugares, a situaciones y a temáticas donde es importante tener esto como un elemento principal para garantizar nuestra integridad física y psicológica, como también la de las personas con quienes nosotros interactuamos y se convierten en parte de interlocutores de nuestra investigación. Reconocer, bueno, esto del feminicidio. En este barrio había sucedido recientemente un feminicidio, yo lo había leído solamente en la prensa, pero a través de la bola de nieve y todo, por diferentes razones, llego a entrevistar a la nieta de la señora que fue víctima de feminicidio. Y fue un momento muy chocante en mi vida, y también fue un tema que yo tuve que poner a discusión en mi comité de ética porque no sabía cómo tratarlo, no sabía tampoco cómo comportarme, porque a pesar de que estamos bombardeadas de todos los casos, los vemos en la prensa, o sea, constantemente nosotras estamos en esta situación o en este contexto donde la amenaza está presente, y haber accedido a la información del feminicidio, a mí que digamos, ¿cuál era el punto? Que la chica me lleva al lugar donde se da el feminicidio y es un lugar donde hay mucho control territorial, entonces empiezan ya las ubicaciones de que yo estaba hablando con esa familia había denunciado al feminicida, obviamente los niveles de injusticia, como siempre, están también alarmantes, lo habían dejado libre, y entonces se había convertido en un problema de conflicto entre familias en este lugar. Y yo había estado visitando un lugar donde ya me estaban asociando a una de las familias. Entonces, aquí también empieza como a jugar esta tensión, donde lo que señalaba ahorita, esta improvisación de campo y la vulnerabilidad de la investigadora se convierte en algo central en cómo me salgo, ¿no? O sea, cómo ya tuve toda esta información y ahora ya me están asociando a una familia. Entonces, lo que se decidió en su momento fue suspender por 2 semanas las visitas a trabajo de campo para ya, digamos, no tener como una asociación a esta familia que estaba en este conflicto. Eliana, perdona, pero dime. te queda un minutito porque Sí, estamos llegando ya a la media y ya hay voy a preguntas cerrar. en el chat y no quiero que la gente se quede con ganas. Dale, Gracias, Carla, ya perdona, estoy cerrando. Gracias. Y ya para finalizar, pues a lo que yo recurrí muchas veces fue al uso de la ubicación en tiempo real, a mantener un contacto todo el tiempo, de que me iba a reportar cada media hora para garantizar mi seguridad. Entonces, pues la pregunta es, ¿en qué contextos se desarrolla nuestra investigación? O sea, ser muy conscientes, esta invitación a la etnografía reflexiva, me parece que es importante, que tiene gran potencial para que también nosotros nos pensemos y no simplemente vayamos con una ruta metodológica de ir preguntar y ya, sino también que nos permita reflexionar cuál es nuestro papel ahí y cómo se están dando las relaciones con las demás personas en nuestra investigación. Y gracias, Carla. Gracias a ti, Eliana. Como hemos empezado 5 minutitos tarde, vamos a alargar 5 minutitos más para poder proponer algunas de las preguntas que estaban por el chat. Entonces, si os parece, empezamos por
por la pregunta de Cinti Ventimilla, que les pregunta a las dos ponentes que cómo manejarían el discurso para evidenciar, la necesidad de investigar estos temas en sociedades con ceguera de género y rechazo al movimiento feminista, ¿no? Incluso desde la propia academia. Y luego una pregunta que acaba de entrar de Margherita Tansini, que es para Heather, que dice que antes estaba hablando de las mujeres en las imágenes en el turismo y le pregunta si usted cree que el hecho de ver constantemente ciertos tipos de imágenes puede ser central en la creación de esta desigualdad de género con la población. Entonces, si os parece, le damos turno primero a Heather y luego tú, Eliana, complementas con lo que te parezca. Gracias. Tenemos 5 minutitos, pero bueno, vamos a intentar ser breves y contestar el máximo de preguntas. Gracias a todas por las cuestiones. Gracias, Carla. Voy a ser rapidita. Bueno, la primera pregunta, la verdad es que yo no tengo la respuesta. Me parece que nadie tiene la respuesta. Es muy difícil. Tiene que... claro, hay ciertas cosas que podemos hacer desde abajo, pero también las políticas tienen que cambiar, supongo, que hay que empezar a crear un medio ambiente que permite la investigación. Me parece que hay cambios y hay mucho movimiento para las mujeres en América Latina, también en Europa, incluso acá en Dubái hay movimiento, hay cambios, pero es muy lento, es demasiado lento y las políticas también tienen que cambiar. Yo dudo que podemos hacer grandes avances sin que la política cambie. La verdad es que yo lo veo muy difícil. Después, sobre las imágenes, sí, claro. Bueno, el discurso es práctica social. Entonces, estas imágenes tienen origen en la sociedad y también forman la sociedad. Es muy difícil decir cuál es más importante. Pero, claro, la gente que trabaja en marketing, que trabaja haciendo estas promociones, tienen una oportunidad para hacer un gran cambio, para parar con esto. Y la verdad es que yo no entiendo por qué siguen usando estas cosas. Yo, por ejemplo, y seguramente muchas mujeres más, cuando veo un hotel que es una marca muy famosa, que es muy internacional, cuando yo veo que están usando imágenes sexualizadas de las mujeres para vender los hoteles, bueno, yo no voy y seguramente muchas de nosotras somos iguales. Entonces, las dos cosas vienen de la sociedad, también forman la sociedad. Muy difícil decir cuál es más importante, pero la gente que trabaja en marketing tiene una responsabilidad para cambiar esto. Eliana, no sé si quieres comentar también. Sí, gracias, Heather. Bueno, pues cómo evidenciar. Para mí es importante que, o sea, que en los diferentes temas de turismo, desde diferentes perspectivas, nos preguntemos qué queda detrás de estas postales turísticas. O sea, de lo que se está ofreciendo, de todas las políticas que se llevan, que por un lado tenemos ciudades o espacios turísticos que se presentan como unos paraísos y por dentro o por debajo se están dando también ciertas relaciones, abuso de poder, tratas de personas, ventas de drogas, inseguridad y un etcétera, desplazamiento de personas de los lugares, etcétera. Y entonces, o sea, el reto es que cómo ponemos en evidencia a partir de las investigaciones que este tipo de cosas está ahí. O sea, que mientras que de día el turismo se vive de una manera, en otros espacios de la misma ciudad o de los mismos lugares, el turismo se vive de otra. Es un reto, obviamente, es un reto denunciar porque además está dentro de muchas prácticas de poder y de intereses, pero lo que tenemos en América Latina es un grave problema de turismo sexual y de turismo de consumo de drogas, que eso está acompañado pues con otros elementos sociales, culturales,
que agravan también los mismos contextos de violencia en los que ya estamos. Y no es fácil, pues tampoco es fácil que podamos acceder a ciertas temáticas, también vamos decidiendo nosotros poco a poco. Yo pienso que ahora veía una pregunta de Ernest, la importancia que tienen las universidades que están formando a estudiantes en turismo o en antropología o en sociología o urbanismo que se acercan a estos temas, la importancia de tener un acompañamiento en la elección del tema y un acompañamiento cuando estos se desarrollan en contextos donde puede estar en riesgo la integridad del estudiante en su investigación. Entonces, igual las instituciones, o sea, el problema es que involucra tantas personas que por un lado, digamos, yo estoy interesada en quiénes son los que van a investigar. Heather un poco nos estaba hablando de quiénes son también los que vienen a consumir, las mujeres que viajan, que estamos también muchas que han sido asesinadas durante sus viajes, porque nuevamente estos mandatos de género se imponen y las mujeres no deben estar solas, ¿no? Entonces, esta reproducción debes volver nuevamente al control de lo privado, debes volver a reproducir toda una lógica donde debes estar o acompañada y entonces recae nuevamente la revictimización de si la mataron fue porque viajó sola, porque estuvo sola, porque etcétera. Entonces, ahí por eso es importante para mí que veamos todo el tema de los mandatos de género, porque se van reproduciendo y a diferentes escalas que tienen una interseccionalidad muy importante y que nosotros simplemente lo que estamos viendo es esta tendencia de violencia hacia las mujeres que no discrimina, pero que muchas veces se va reproduciendo de manera más acentuada con ciertas poblaciones, ¿no? Gracias, Eliana y Heather. Como estamos un poco cortas de tiempo, yo diría que si queréis, os doy como un minuto para cerrar, si queréis compartir alguna reflexión más y daríamos por acabada esta primera charla y recordarle a las personas aquí presentes que volvemos el miércoles que viene 16 sobre perspectivas LGTBI y seguiremos hablando de este tema muy pronto. Así que si queréis algún comentario que os haya quedado en el tintero, adelante. No sé, supongo que yo me gustaría decir que esto es un problema de todo el mundo y si podemos saltar las barreras entre nosotras, a lo mejor podemos trabajar juntos, ¿no? Yo veo en la academia que la gente no cita las publicaciones en otras lenguas cuando publican en inglés y si no podemos hacer este tipo de cosas, no podemos trabajar juntos, yo lo veo muy difícil cambiar el tema. Me parece que Carla preguntó si la violencia de género es un tema contextual. Y sí lo es, pero también está en todo el mundo. Entonces, las formas cambian. Por ejemplo, en ciertos sitios es muy difícil ir a la policía, más difícil que en otros sitios, pero en ciertos países hay la mutilación femenina, ¿no? Entonces las formas cambian, pero existe en todo el mundo. Gracias, Heather. Creo que este veto también es un intento de romper estas barreras entre distintas latitudes e intentar poner a personas muy distintas en un mismo lugar a hablar de un mismo tema que es el que nos preocupa a todas. Así que muchas gracias. Eliana. Sí, bueno, pues solamente para cerrar, la importancia de estos espacios de discutir cómo trabajamos en contextos de violencia, o sea, cómo estamos nosotras, nosotros relacionándonos y también ir poniendo en evidencia que las políticas públicas relacionadas al turismo no están contemplando para nada temas de seguridad, temas de género. O sea, hay una carencia importante y solamente se espera que no salga a la luz que pasó algo, o bueno, que se maten, pero que no maten al turista, ¿no? Porque entonces tenemos problemas y ya no llegan, y lo que nosotros tenemos acá en la zona de la Riviera Maya es una militarización en la costa, porque
es inseguro y han matado turistas. Y a raíz de eso, pues entonces viene una hipervigilancia que realmente no está garantizando nada. Entonces, hay una carencia y hay una falta también de compromiso y de intereses estatales por intentar atender muchas de estas temáticas. Y pues nuevamente mi invitación para la escuela es el acompañamiento a los estudiantes que hacen investigaciones en temas de turismo y la comprensión de los contextos en los que los están desarrollando. Muchas gracias. Creo que ha sido un espacio súper enriquecedor. Aparte sé que nos están viendo muchos y muchas estudiantes, así que ha sido un chute de información y de aprendizaje. Así que le doy paso a Carla Ricaurte, mi compañera, para despedir desde SPOL, y yo me despido aquí. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Muchísimas gracias, Heather, desde acá de SPOL y Eliana yo sé que preparar a veces una ponencia toma un montón de tiempo. Queremos agradecerles el tiempo y comentar que una forma de cambiar el mundo son estas reuniones. Parece que no fuesen mucho, pero aquí tenemos a las nuevas generaciones del turismo y eso es lo que estamos haciendo hoy. Muchas gracias a Equality in Tourism y al Basud que nos han apoyado hoy. Y por favor, para la semana que viene tenemos diversidades de género y diversidades en orientación sexual. Por favor, regístrense y para poderlos recibir así como hoy. Un saludo para todos. Muchas gracias y un saludo a los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Barcelona que hoy también nos estaban viendo, y un saludo a la profesora Asunción Blanco. Chao.